¿Qué tal? Soy Augusto Saldaña, médico de familia y de la comunidad, médico rural en el Departamento de Salud de Requena, en Valencia, aquí en España. Llevo este blog, La Chuleta Osler, y esta información que verás ahora es para sanitarios, nada más. No es para la población general. En la población general podría generar algo de confusión y susto. También decirte que estos datos que vamos a revisar ahora son en su mayoría anecdóticos y requieren mucho más estudios para confirmar su veracidad. Hemos hecho un recopilatorio y hemos hecho una especie de compendio de todo lo que se ha ido publicando, de todos estos estudios pequeñitos que se han ido publicando tanto en China como en Italia, como en Estados Unidos, acerca de la infección por el SARS coronavirus 2, el responsable de la enfermedad llamada COVID-19. Así que vamos a hacer un pequeño ultra resumen utilizando esta ilustración, que la podrán tener en el blog desde ya, lachuletaosler.com, y en sketchbookmd.com, nuestra alternativa en inglés. Lo que vemos en el centro de ilustración es un paciente, hombre, de edad media, 65 años más o menos, con la mano en la cara, tosiendo, probablemente por un síndrome catarral que está cursando, y a lo mejor o no con dificultad respiratoria. Son las características principales de esta enfermedad, que empieza como si fuera un síndrome catarral, pero nos vamos dando cuenta que hay un grupo de gente aparentemente pequeño en proporción a la cantidad de infectados, pero es que la cantidad de infectados es tan grande que es frecuente ver pacientes que se ponen muy malos con neumonía y luego con un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es ir viendo cómo es que se va generando esto, ¿no? Acerca de la transmisión son datos muy prácticos, muy rápidos para llevar a casa, ¿no? Sin muchos detalles. El virus pasa en secreciones, ¿no? Y las secreciones viajan de un lugar a otro a través del habla, del respirar profundo, del toser, de estornudar, incluso de las lágrimas, porque está en todo el tracto respiratorio. Estas gotitas, estas microgotas de flush, tienen virus, y estos virus, estas gotas en realidad pueden quedar y sobrevivir en las superficies, y así pasar de las manos, y luego con la mano tocarme la cara, y así hacer una transmisión indirecta luego de tocar superficies. Por esto es que los pacientes que tienen una sospecha de enfermedad y luego cada vez más pensamos que hay gente asintomática, por eso es que hay un uso generalizado y se promueve el uso generalizado de una mascarilla, porque a través de la mascarilla todas las microgotas se quedarían en ella y yo bajo la posibilidad de contagiar a otra persona. La mascarilla quirúrgica es para protección de los otros frente a mi posible infección. Y luego para las superficies lo que decimos una y otra vez es: limpien la superficie con alcohol al 70%, lávense las manos con agua y jabón, y por favor no se toquen la cara, ¿no? Entonces esto es lo que este bloque de aquí quiere tratar de recordar. Entonces el virus entra a través del tracto respiratorio y va directamente al epitelio respiratorio, y a través del receptor ACE2 o ECA2, este receptor que en realidad es una enzima convertidora de angiotensina responsable de la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se estipula. Esto primero se sabía del SARS-1, de la epidemia del 2002-2003, y aparentemente es la misma enzima que sirve como receptor para que el virus pueda entrar a las células de todo el epitelio, de todo el tracto respiratorio, incluidos los alvéolos. Entonces puede entrar a nivel de faringe, a nivel de laringe, de tráquea, de bronquios y finalmente en el alvéolo. Entonces penetra a través de la enzima que utiliza como receptor e inmediatamente infecta el alvéolo, produce una destrucción y una respuesta inmune. Los primeros que actúan son las células de la inmunidad innata, los macrófagos tisulares y las células dendríticas. Y al activarse lo que hacen es llamar a otras células, linfocitos, células plasmáticas, a través de citoquinas. Y estas citoquinas generan esa activación y ese llamado de otras células, y se produce como una especie de batalla inmunológica, ¿no? Con tres cosas principalmente: citotoxicidad a través de los linfocitos, apoptosis de las mismas células que han fagocitado el virus y las células infectadas, fagocitosis a través de los macrófagos de las células dendríticas, se comen a las células infectadas, se comen al virus, y estas células malas mueren.
Y existen dos eventos inmunológicos que son similares y distintos a la vez. La apoptosis es la muerte celular programada con el fin de detener la respuesta inflamatoria, pero también dicen que se produce piroptosis. Esto es por la doctora Yachio y Pedersen también. En un escrito en Estados Unidos pues hablaban de apoptosis y piroptosis como eventos inmunológicos que ocurren en esta guerra inmunológica luego de la infección del virus. Todo esto a nivel alveolar. La entrada del virus a la célula alveolar y a todo el epitelio respiratorio a través de la ECA2 genera una regulación hacia abajo, una down regulación. O sea que cada vez hay menos enzima convertidora de angiotensina 2. Y como regula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo regula como para mantenerlo menos activo, la disminución del ACE2 lo que hace es aumenta la actividad de la renina-angiotensina-aldosterona. Por eso se sospecha que los pacientes hipertensos o con enfermedad cardiovascular establecida a quienes el tratamiento va dirigido a este sistema, parece que tuvieran menos supervivencia. Esto no lo sabemos realmente, pero parece que hubiera una asociación. Pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona también genera inflamación. Es una cantidad increíble de reacciones químicas con producción de distintas proteínas y hormonas que generan no solamente la regulación de la tensión arterial, sino de la inflamación. Entonces al final lo que hay es más inflamación, incluido mayor permeabilidad vascular. Entonces tenemos producción de citoquinas, llegada a más células inflamatorias, actividad citotóxica, fagocítica, apoptótica y aumento de la permeabilidad vascular, o sea, mucho más inflamación. Y esto se vuelve una especie de círculo vicioso donde hay más respuesta inmune, cuando hay más citoquinas, mayor actividad inflamatoria y más citoquinas y más respuesta inmune y así. Al activarse esa inmunidad innata también se activa el complemento, esta cascada de proteínas que lo que hacen es generar más inflamación y sobre todo daño endotelial. ¿De quién? Del capilar del alveolo pulmonar. Entonces se estipula que hay un daño endotelial y ojo, esta enzima convertidora de angiotensina 2 también está en el endotelio, aparentemente las tienen las células endoteliales. Entonces el virus al destruir el alveolo parece que pasara o se sospecha que pasa al capilar y en el capilar junto con el complemento juntos produce un daño endotelial y disfunción endotelial con actividad de megacariocitos y activación de plaquetas, mayor producción de plaquetas por parte de los megacariocitos y activaciones del mismo. Entonces se genera una respuesta protrombótica. Entonces esto va a la par con los hallazgos, esto realmente no está comprobado que haya un causa-efecto, pero se sospecha que esto va a la par con el hallazgo de microtrombosis en los capilares pulmonares. Entonces vemos que hay actividad inflamatoria y actividad protrombótica en los capilares pulmonares. Esa cascada inflamatoria genera pues prostaglandina E2 que genera en hipotálamo fiebre y pues se produce todo el síndrome clínico asociado a la fiebre con malestar general, con dolor muscular, con temblores, con sensación de frío por la vasoconstricción periférica, con la producción de reactantes de fase aguda que nosotros los podemos buscar en la analítica que vamos a realizar. Entonces vemos una leucocitosis relativa, elevación de proteína C reactiva, elevación de la velocidad de sedimentación globular y debido a esa intensa actividad inflamatoria se produce además fibrinógeno y ferritina. Entonces suelen ser estos los marcadores de actividad hiperinflamatoria que le llaman en esta enfermedad. Esa respuesta inflamatoria también genera pues, producción de moco por las mucosas. Entonces se producen secreciones faringias, moco que puede caer por delante, rinorrea que puede caer para atrás y se produce pues, la tos seca que es característica en esta enfermedad. Conforme la actividad inflamatoria va aumentando y se va haciendo más intensa, pues empiezan a dañarse todas las estructuras del alveolo. Por eso es que esto se llama daño alveolar difuso. No solamente el epitelio alveolar con producción de membranas hialinas y edema por el aumento de la permeabilidad vascular, sino inflamación intersticial. Entonces esto se le llama daño alveolar difuso. Esos alveolos, esas unidades con ese intersticio ya no es capaz de transportar oxígeno y empieza, debido a esta hiperinflamación, a producirse pues, disminución del intercambio gaseoso. No solamente por el daño alveolar difuso, sino además, aparentemente, por eventos microtrombóticos capilares que ya habíamos explicado cómo es que ocurren. Por eso, este daño alveolar difuso que genera
un pulmón más endurecido y que el paciente tenga que hacer más esfuerzo. Esto es lo que llaman síndrome de estrés respiratorio del adulto. Entonces, se produce una especie de síndrome de estrés respiratorio del adulto atípico. Dicen los entendidos. Esto tiene que comprobarse, tiene que estudiarse mucho más. ¿Por qué le llaman atípico? Pues por eso, justamente porque se acompaña de trombosis, de microtrombosis pulmonar, y también se acompaña de periodos de hipoxemia muy intensos, sin necesariamente haber gran componente inflamatorio intersticial. Pero bueno, son detalles que son realmente significativos para la gente que trabaja en UCI, ¿no? Con ventilación mecánica, que es un área en donde no me voy a meter. Entonces, en este punto ya hay disminución del intercambio gaseoso, hay hipoxemia, hay hipoxia tisular, y esto genera indudablemente una acidosis. Finalmente, aunque al principio hay hipocapnia, el paciente lava dióxido de carbono, pero luego finalmente viene la acidosis. El paciente en este punto, el aspecto que tiene es una persona que no puede respirar bien, que hace mucho trabajo respiratorio, que tiene aumento de la frecuencia respiratoria. Y luego en la analítica empieza a fallar secuencialmente los órganos, ¿no? Ya podemos saber elevación de la LDH, de las transaminasas, asociado a un daño hepático, asociado a un daño renal, como aumento de la creatinina. Y luego la carditis que se está viendo, es muy interesante, es una carditis. No es una miocarditis típica, pero sí que se ha visto en las autopsias necrosis de células pericárdicas, inflamación de células pericárdicas y necrosis de células miocárdicas aisladas, ¿no? Entonces, esto genera aumento de troponinas y de creatinquinasa. Pero a lo mejor, si son pacientes cardiópatas, en realidad lo que tienen es una insuficiencia cardíaca secundaria a todo el desbalance hemodinámico que está generando la enfermedad. Recuerden que hay una respuesta de estrés importante adrenérgica con mayor activación del RAS, de la renin-angiotensina-aldosterona, con mayor requerimientos hemodinámicos de oxígeno. El paciente hace taquicardia, vasoconstricción, se pone pálido, mal aspecto general. Entonces todo esto es como un fallo multiorgánico que, bueno, termina al final con alteraciones de la función neurológica, confusión y finalmente un colapso, ¿no? Una parada cardíaca, una parada cardiorrespiratoria final, ¿no? Y los eventos microtrombóticos parece que están asociados a reales trombosis pulmonares, ¿no? Subsegmentarias, segmentarias, lobares, incluso centrales, que también producirían un shock cardiogénico final. Sadiki y colaboradores divide la enfermedad del COVID-19 en 3 etapas. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es revisar estas 3 etapas, cuáles serían las características clínicas y qué es lo que más o menos se hace desde primaria y en urgencias. La etapa 1 es la viriasis. Este paciente en este momento tiene gran carga viral. Puede estar asintomático o pausisintomático, es decir, tendrá una especie de síndrome catarral. En esta etapa 1, pues el paciente tiene fiebre, acude al médico porque tiene este síndrome constitucional, dolor articular, malestar general, esa sensación de trancazo, ¿no? Como si fuera un dengue, como si fuera un gripón. Puede haber rinorrea, la tos seca. La tos se vuelve productiva solamente con un componente bacteriano secundario a nivel pulmonar. La tos tiene que ser seca. Muchos pacientes dicen que hay anosmia, disgeusia, alteración del olfato y del sabor, pérdida del olfato. No sabemos si es por... Estos pacientes tienen pérdida del olfato sin congestión nasal. Entonces no se sabe si hay una actividad del virus a nivel central. Esto es algo que sigue siendo una pregunta para nosotros. El paciente dice que no puede comer. Y luego el agotamiento, que es el fatigue en inglés, es un paciente que se cansa fácilmente. Se cansa mucho más fácilmente. Y luego, pues, los reportes de la púrpura acral. Hay pacientes que dicen, y bueno, hay muchas fotos, sobre todo de niños, donde hay actividad purpúrica en dedos de las manos y dedos de los pies. Como si esos eventos protrombóticos, ese daño endotelial que se ve en capilar pulmonar ocurriera en otros lugares. Pero no hay estudios realmente que establezcan que haya mayor eventos trombóticos en otras partes del cuerpo. Los pacientes que tienen distrés respiratorio graves, realmente que tienen trombosis pulmonar con distrés, realmente no tienen más eventos trombóticos en coronarias, no ha habido hallazgos de más eventos isquémicos cerebrales. Es realmente no diferente a distrés respiratorio no asociado a COVID. Entonces no sabemos realmente si esas púrpuras sacras son asociadas al COVID, pero hay reportes, por eso lo dejaban en signo de interrogación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Este paciente está bien en realidad, no solamente tiene un catarrillo en este momento. Este paciente que tiene síndrome catarral puede estar más o menos incómodo. Entonces en esta etapa 1 el paciente queda aislado en su casa, ¿no?
Está en su habitación y no saldrá durante 14 días. Puede hacer uso de antipiréticos, paracetamol, metamisol, por ejemplo. No está comprobado que los AINE realmente sean peores en el COVID. Eso no está comprobado. Pero si es posible, pues no lo usaremos, porque allá hay mucho temor por parte de la población general. El seguimiento será desde atención primaria, cada 2 días es una llamada por teléfono hasta completar esos 14 días, donde el paciente termina ese periodo de aislamiento. Como ven, aquí no hay ninguna prueba confirmatoria. Si el paciente está bien, simplemente se considera que tiene la enfermedad y los contactos estrechos en cuarentena, ¿no? No salen de casa tampoco 14 días. Luego pasamos a la etapa 2, el progreso. Este es el paciente que ya tiene una neumonía. ¿Cómo lo sabemos? Pues la radiografía, ¿no? A veces la auscultación nos dice que hay crepitantes bilaterales, pero hay pacientes que tienen auscultaciones normales. Pues el paciente viene con fiebre persistente, más de 5 días, por más que está tomando los antipiréticos, persiste esa fiebre alta de 38,5, 38,9, 39. Dice que tiene una tos seca muy persistente. Y luego ya habla de un agotamiento y una sensación de falta de aire. Nos sirve mucho hacer una radiografía donde veremos los infiltrados subpleurales bilaterales en vidrio deslustrado, ¿no? Eso es la neumonía aislada. Como ven, este paciente todavía no tiene baja saturación de oxígeno, pero luego, esta es la etapa 2A, pero luego la etapa 2B, repito, esto es lo que propone Sadiki et al. En la etapa 2B ya hablamos del inicio del proceso hiperinflamatorio y de la microtrombosis, ¿no? Entonces el paciente en este momento ya tiene dificultad respiratoria real, con aumento del trabajo respiratorio, o sea, tiene que compensar porque no está oxigenando bien. La saturación será de menos de 93 en reposo. El paciente con poca actividad se cansa más fácilmente, solo con lavarse los dientes, solo con ir al baño, como si fuera alguien que tuviera una insuficiencia cardíaca, pero este paciente expande bien sus pulmones, hace un trabajo respiratorio que le permite estar más o menos bien. Entonces estos pacientes vienen, pero sin un aspecto malo, simplemente que están haciendo mucho trabajo respiratorio y una frecuencia respiratoria elevada. Por eso esos pacientes no parece que estuvieran hipoxémicos, y hay algunos observadores que le han llamado a esto la hipoxemia silente, silent hypoxemia. Entonces, estos pacientes ya con alteración de la oxigenación, ¿no? Hay una alteración del intercambio gaseoso que decíamos, estos pacientes sí que requieren ingreso hospitalario. Hay un tratamiento que será principalmente de soporte con oxígeno y antipiréticos. Como ven, no está demostrado, no está recomendado del todo iniciar un tratamiento antiviral, porque no hay evidencia científica de que los antivirales curen la enfermedad. Pero existen algunos lugares, existen algunos centros hospitalarios donde sus protocolos internos sí que incluyen antivirales. Hidroxicloroquina con acitromicina, uso compasivo de algunos antivirales como el remdesivir, el lopinavir, ritonavir, etc. Pero son protocolos internos. Y luego la recomendada anticoagulación. Pues muchas asociaciones de trombosis y hemostasia pues se han lanzado a recomendar dosis de anticoagulación en pacientes COVID. Lo que se han visto es que pues en los pacientes graves, hay estudios muy pequeñitos que los pacientes más graves, los que tienen distrés, no estos pacientes con neumonía, pero los pacientes que están más graves, no parece reducir la mortalidad, no parece reducir la probabilidad de eventos trombóticos, el riesgo de tener un evento trombótico, una trombosis pulmonar, no parece disminuir el riesgo, pero eso en pacientes UCI. No sabemos realmente si en los pacientes que tienen neumonías aisladas vayan a tener más riesgo de TEP, pero pues si pensamos con sentido común, son pacientes que van a estar hospitalizados, encamados, inmóviles, y si han tenido eventos trombóticos antes, pues probablemente se beneficien de una anticoagulación por lo menos profiláctica, ¿no? Luego la etapa 3, que es la que menos voy a conversar, y simplemente decir que ya es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, es esa inflamación con daño alveolar difuso, con daño intersticial, con inflamación intersticial. Ya los pulmones se vuelven duros, pesados, el intersticio está endurecido. El paciente ya tiene que hacer esfuerzos muy grandes para expandir esos pulmones y se agota.
Esto genera una progresiva mayor disminución de la saturación de oxígeno a menos de 90. El paciente está que lava carbónico y está que se queda sin oxígeno. Y pues con tan baja saturación y con un pulmón tan inflamado, ya con edema alveolar en la imagen, pues requiere intubación y ventilación mecánica. Lo que está haciendo el ventilador es hacer ese esfuerzo que el paciente no puede hacer por un pulmón tan duro. El ventilador hace el esfuerzo por el paciente. Pues habían dividido algunos estudiosos observadores, los italianos sobre todo, habían dividido la enfermedad en dos, la hipoxemia, ¿no? El paciente que ya tiene fallo respiratorio en dos fenotipos. Pero eso está seriamente discutido, no está demostrado evidentemente, pero está seriamente discutido porque aparentemente los fenotipos ya están descritos dentro del mismo síndrome de estrés respiratorio adulto. Es simplemente un síndrome de estrés que va en progreso, ¿no? Al principio es un pulmón blandito que no está con el intersticio muy inflamado y el paciente parece que compensa esa hipoxemia con mayor trabajo respiratorio, ¿no? En general es el paciente que no está tan mal, que sigue despierto, que es capaz de hacer esfuerzo respiratorio para poder compensar su hipoxemia, pero luego esto ya progresa a una hipoxia muy muy profunda, con gran edema intersticial, con un pulmón más duro, pesado, con edema alveolar. Es decir, ya el alveolo está ocupado por membranas hialinas, por líquido hematoso. Aparentemente son fenómenos inflamatorios combinados por la infección del virus, la hiperinflamación a través de las citoquinas y la actividad de macrófagos y células dendríticas y luego las microtrombosis. Y además el mismo esfuerzo respiratorio produciría una autolesión o una lesión autoinfligida del pulmón. Estos son mecanismos patológicos del propio aumento del trabajo respiratorio, ¿no? El paciente al hacer más trabajo respiratorio aumenta la presión negativa dentro de sus pulmones y hay mayor permeabilidad vascular generando edema alveolar, ¿no? Esos son básicamente los dos fenotipos. El fenotipo que le llaman la hipoxemia silente o neumonía aislada, y luego el fenotipo H, que es el síndrome de estrés atípico o síndrome de estrés del COVID, el CARTS, o ARTS-like, ¿no? Como si fuera un síndrome de estrés. En realidad es un distrés respiratorio asociado al COVID, ¿no? Es un término bastante apropiado. En el primero, con esta hipoxemia silente, pues es un pulmón muy, muy blandito, con baja elastancia, con mucha compliance, se expande muy bien, con disminución del ratio de ventilación-perfusión, con baja reclutabilidad. Por eso dicen que en ese paciente, como tiene alvéolos que se expanden, aparentemente no serviría del todo pronarlo. La pronación en ese momento parece que sirve por una redistribución vascular a nivel de los capilares que sí funcionan. Pero en el fenotipo con síndrome de estrés, donde está todo alto, dicen alta elastancia, o sea, poca compliance, alta reclutabilidad, o sea, aquí sí que tengo que buscar alvéolos que están libres, aquí sí que me sirve la pronación, y con mucho shunt por ocupación alveolar, está ocupado el espacio alveolar y entonces no hay ventilación. Y esos alvéolos ocupados por líquido pasa sangre que no se oxigena, no oxigena del lado derecho al circuito izquierdo, eso es shunt, ¿no? Y estos pacientes, como tienen un pulmón muy duro que se va contrayendo, tiene mucho recoil, ¿no? Como que se encoge este pulmón por el edema intersticial, pues se beneficia de presiones positivas, ¿no? Después de la expiración de PIP. Estos son términos que no quiero explicar con mucha profundidad. Son explicaciones que las daría mucho mejor un médico de cuidados intensivos, ¿no? Que tenga vasta experiencia en ventilación mecánica, pero pues comunico lo que está escrito más o menos. Eso ha sido un resumen del COVID-19. Hemos tratado de resumir transmisión, fisiología, clínica y luego pronóstico, un poquito de pronóstico también, y algo muy poquito de tratamiento, porque en realidad no hay nada establecido. Sígueme en Instagram, en la chuleta Osler, en la chuletaosler.com y en sketchbookmd.com, nuestra alternativa en inglés. Soy Augusto Saldaña y será hasta la próxima.